Nací en Valverde del Bajano, el 20 de noviembre del 91, de familias modestas. Mi padre, mitad artesano y mitad arriero. Nació en el seno de una familia muy pobre, de esos segovianos que no tenían propiedades, que no eran dueños de fincas y que tenían que dedicarse a oficios alternativos. Ocurrió esto también con muchos dulceineros, zapateros y otros oficios similares. Y en el caso del padre de Agapito Aniceto, estamos hablando, Marzuela del Real, estamos hablando de un carretero, un hombre que trajinaba los caminos llevando géneros de un sitio a otro para ganarse de esta manera el jornal. Fue hijo de una familia, por tanto, muy modesta, que fueron 11 hermanos, de los que solamente sobrevivió él. En realidad sobrevivieron 2 a la niñez, porque entonces los niños morían de varias enfermedades derivados de la escasa alimentación o insuficiente alimentación y desde luego no esmerada higiene, ¿no? Fallecían todos en los primeros años, pero su hermana murió a los 22 años. Esto fue un gran drama para la ya reducida familia de Marazuela Albornoz. Sufrió muchísimo los padres con la pérdida de su hermana. Entre los 3 y 4 años tuve la meningitis. De esto me resultó la vista y tuve cataratas que me operaron a los 7 años y que tuve la fatalidad de que la ciencia no estaba como estaba hoy, porque me dejaron casi ciego. Y fruto de eso se le generó una especie de catarata enorme en un ojo, de la que fue operada en la clínica de Santa Lucía, en Madrid, con tan poca fortuna que perdió la visión del ojo, que incluso le tuvo que ser extirpado. Y no solamente eso, sino que se le mantuvo en el otro ojo una visión reducida, también como consecuencia de una especie de catarata que se le había formado. Y esto determinó completamente la vida y el futuro de Marazuela, porque ni tan siquiera pudo ir a la escuela. Era un niño casi ciego. Y en estas condiciones, estas circunstancias terribles, de una familia tan modesta, sin poder ir a la escuela, pues se crearon unas condiciones que, junto con una voluntad de hierro, que es otra de las características que definen la personalidad de Marazuela, pues nos llevaría en su momento al nacimiento del gran hombre que fue. Maestro, ¿dónde recogió Agapito Marazuela? El padre veía que el niño no tenía condiciones físicas para poder trabajar en el campo, ni tan siquiera para poder llevar un carro, que simplemente era un niño semiciego, lo llevó por el camino de la música. Primero la guitarra, con varios profesores de guitarra. A los 7 años, mi padre me enseñó a tocar la jota cruzada en la guitarra, que está en el cancionero segoviano. Murió una hermana mía y mi padre, pues claro, no quiso que se tocase más la guitarra, esos prejuicios que había, que la música la confundían con lo demás, con los rutos. A los 9 años me traen a Segovia a uno que no era guitarrista, pero tocaba algunas cosas. Y vio en mí un competidor y en vez de enseñarme como era debido, me enseñaba con el dedo pulgar solo, como si los demás dedos no valieran para nada. Y le inculcó al chico, como se decía entonces, pues el gusto por la música y por las ventas en las que paraban. Él tocaba la bandurria, Agapito la guitarra, que ya de una manera u otra la tocaba mejor o peor, y se acompañaban de esta manera cantando canciones populares. Incluso fue su primer oficio, entre comillas, porque de esta manera ganaba alguna que otra perra gorda. Y posteriormente, cuando tuvo una edad suficiente, a los 12 años, se fue a Valladolid y estuvo 2 temporadas con el gran dulceinero de la época de Renedo, Ángel Velasco, que vivía en Valladolid, donde tenía al mismo tiempo una fábrica de dulzainas, porque fue el gran maestro Ángel Velasco el que llevó a cabo la revolución la dulzaina, del instrumento diatónico y sin llaves con que se había venido tocando hasta entonces, que es este que tenemos aquí en primera línea, instrumento del siglo XVIII de 37 centímetros, pues de 34 centímetros, perdón, pues pasaríamos a un instrumento cromático en el que sería incorporada una serie de llaves, que es exactamente este. Pues allí empezó Agapito a aprender la dulzaina de la mano del mejor de la época. Estuvo, repito, 2 temporadas en pupilaje y, como consecuencia de ello, a los 13 años, con las condiciones extraordinarias musicales que tenía, pues se convirtió en un niño dulzainero y a los 13 años tocó por primera vez en Pero Gordo, en las fiestas de esta pequeña localidad segoviana. Esta es una dulzaina
exactamente hermana, gemela, de aquella que compraría Agapito Marazuela muy poco tiempo después y que le acompañó toda su vida y le costó 30 y tantas pesetas, no recuerdo si fueron 35 pesetas, en 1905, cuando ya Agapito tenía pues 14 años de edad, que fue cuando se inicia su carrera como dulzainero. La anécdota es que esta dulzaina, que no fue de él, esta dulzaina era de Hermenegildo Lerma, con el que en los años 20, cuando él ya estaba viviendo en Valladolid, porque pasó una temporada de su vida viviendo en Valladolid, tocaban en pareja a dos dulzainas, y es la dulzaina hermana con la que tocaba Hermenegildo Lerma, pareja de Agapito Marazuela. Y años más tarde, muchos años más tarde, exactamente pues en 1900, prácticamente 70 y tantos, 77 o así, Agapito se la adquirió para regalármela a mí. Esta es la dulzaina, por tanto, que tiene toda esta historia detrás de haber tocado junto a Agapito, con Hermenegildo Lerma, en los años Lerma, y que luego volví a tocar con él en los años 70 y 80, sustituyendo esta vez a Hermenegildo Lerma, pues el que les está hablando ahora. Lo ha hecho suyo. Él pensaba que tenía contraída una deuda de actitud con mi padre y quiso saldarla pues con lo que él tenía, dando sus conocimientos musicales a sus hijos. Nos sometió a todos los hermanos, somos 4 hermanos, a la prueba del diapasón, que de una manera imperturbable llevaba siempre en su bolsillo derecho, lo sacaba, daba el La 414 y a partir de ahí nos sometía a la prueba de si éramos capaces de dar el La. En fin, en el caso del que os habla, pues la prueba salió positiva, porque di todas las notas desde de la guitarra, del Mi, La, Re, Sol, Si, Mi, ajustándome bastante a lo que era en definitiva los criterios muy exigentes del maestro, y como la prueba salió bien, Agapito, muy complacido, dice, el chico vale. Y al decir esto significaba que ya me había convertido ya para siempre en discípulo de él, primero de guitarra. Fui recogiendo todas estas cosas. Le gustaba decir que era un hombre de izquierdas. Su pensamiento de izquierdas le llevó a la cárcel. En la cárcel sus compañeros, para tener una bocanada de libertad, le pedían que tocara la guitarra y él, aunque estaba muy entristecido por la situación y por, bueno, pues no hay que olvidar que estaban entre barrotes, con tal de agradar a los compañeros y de, si realmente ellos veían libertad en esas notas musicales, él tocaba la guitarra. Cuando Agapito Marazuela sale de la cárcel en 1955, se refugia en la venta del pito. La venta del pito, porque había sido de sus padres. El pito era el apodo de la familia, que no tiene nada que ver con lo musical, sino con el nombre de un perro que tenía su abuelo. Hay una anécdota muy curiosa sobre el pito. Vivía entonces, se refugió en la venta del pito junto a unos familiares, y ahí empezó un resurgir, primero pues muy tenue, pero que fue increciendo con el apoyo de artistas y de amigos segovianos que poco a poco lo fueron rescatando, digámoslo así, de aquel retiro, aquel semi-olvido en que estaba recluido en la ribera margen derecha del río Eresma. Entre ellos fue mi padre el que intentó recuperar al maestro de la soledad y del olvido, porque él vio enseguida lo que significaba Marazuela, como escribió en un libro muy conocido sobre Marazuela, es el despertar del alma castellano y el símbolo de nuestra identidad, no solo como segovianos, pero sobre todo como segovianos, sino también como castellanos. Entonces Agapito le estaba muy agradecido a mi padre, porque otra de las características del maestro es su sentido de la gratitud. Era un hombre hecho de valores. Todo lo que son los valores del castellano recio, que se viste de arriba, se viste por los pies y que lo es de molde de arriba abajo, todos estos lo tiene Agapito. La puntualidad, la seriedad, no tenía nada más que una palabra, siempre pensó y dijo lo mismo, era discreto y hablaba cuando tenía que hablar, pero cada vez que hablaba decía lo que quería y quería decir lo que decía, de una claridad extraordinaria y de una integridad moral verdaderamente excepcionales. Él siempre me hablaba de mi abuelo, él era muy amigo, había sido muy amigo de mi abuelo, de mi tío, Alejandro González, Alex, y hay que decir de Agapito que era una extraordinaria persona, una persona muy humilde, buena, discreto, en fin, quizá todas las virtudes que se puedan buscar en una persona las tenía Agapito Marazuela, siendo un intelectual como hay que reivindicarlo, como era, ¿no? Fue un referente en el mundo del folclore, pero también era un poquito el que venía a destacar el segovianismo.
Recordemos que Maestro en los años 30 fue un artista de la República, uno de los grandes, de los prohombres de la cultura republicana, ¿no? En los años 30, desde el año 39 hasta prácticamente los años 60, concretamente el 64, que yo creo que puede ser la fecha cuando se edita su cancionero, ¿verdad? Y de repente, digamos, hay una especie de reconocimiento de que con independencia de circunstancias de otro tipo, era indiscutible que en el plano cultural, artístico y como musicólogo y folclorista la obra de Marazuela era excepcional. Por tanto, pasado el oscurantismo que va del 39 al 64, ¿verdad? A partir de esa época hasta los años 80, cuando falleció en el año 83, el 24 de febrero, pues fue un reverdecer con el apoyo de sus amigos. Tuvimos unos luceineros en el siglo pasado, en Segovia y en la Moraña de Ávila. Agapito, sinceramente, creo que murió con la satisfacción, primero, del deber cumplido y segundo, de sentirse reconocido. Es decir, así como los años 40 y 50 fueron de una tristeza enorme para él, pero a partir de la publicación de su cancionero, cuando él se vio reconocido y vio que realmente su obra iba a quedar para la posteridad, que no era un trabajo que iba a quedar oculto en algún cajón de algún ministerio, cuando vio que se publicaba su obra, que luego se editó un disco muy conocido por Columbia, y finalmente, que de manera póstuma el Ministerio de Cultura le reconoció, le otorgó el premio de mérito a las Bellas Artes. Yo creo que fue una persona reconocida en vida. Hay un importante homenaje que se le quiere preparar por parte de todos, absolutamente todos los cantantes, cantautores y grupos que hay por aquel momento, en el año 1977, en marzo, que hay por aquel momento, estamos hablando de Víctor Manuel y Ana Belén, estamos hablando de Joan Manuel Serrat, del actor y cantante Ovidi Montllor, de La Bullonera, grupos también Nuevo Mester de Juglaría, estaban en aquello. Hizo un cartel, elaboró un cartel para aquel homenaje en Madrid, José Ortega, el pintor. Lo digo porque Ortega siempre ha sido una referencia en la vida de Agapito, porque eran muy amigos y además estuvieron juntos en la cárcel. Y aquel homenaje lo suspendió quien era ministro de la Gobernación entonces, Juan José Rosón, en un año también muy duro, como fue en enero con la matanza de Atocha, ¿no? En los últimos años de su vida sí que estuvo reconocido, y yo creo que ahora se le está reconociendo más. No es fácil que a una persona le levanten un monumento a una ciudad, ¿no? Tenemos casi el ciclo de la ronda que tiene es en febrero o marzo convocamos el Premio Europeo de Folclore de Agapito Marazuela. En noviembre tenemos el homenaje a Agapito Marazuela en la Plaza del Socorro, en el monumento que tiene allí, que él puso el ayuntamiento allí. Y luego, pues a últimos de año siempre se hace las deliberaciones del premio y cada 2 años pues estamos haciendo también el premio de nuevos creadores de folclore que patrocina el Ayuntamiento de Valverde del Majaro, y la verdad es que siempre es nuestro referente y siempre le tenemos el recuerdo. A Agapito siempre estamos hablando de él. Miguel Velasco, el periodista Miguel Velasco, con el fotógrafo José María Heredero, rodaron un cortometraje sobre Agapito Marazuela, y me acuerdo exactamente el motivo de la broma, que había un contraluz tocando la dulzaina, que José María Heredero, el autor de las famosas Manos de Agapito con la dulzaina, una foto fantástica y premiada internacionalmente, José María había visto que había un gran contraluz, el sol de frente, y Agapito con la dulzaina a contraluz, y claro, aquel contraluz le salía, no le alcanzaba, no le cuadraba muy bien dentro del marco, ¿no? Y decidimos subir a Agapito a una caja de estas metálicas donde iba la cámara para levantarle un poquito y que pudiera realmente coincidir su fisonomía, su sombra, su perfil con el sol. Yo creo que falleció mayor, porque falleció el 24 de febrero de 1983, cuando tenía 91 para 92 años, una vida larga, fructífera, fecunda, pues con la satisfacción de que había hecho lo que quería hacer y que había sido reconocido. Aparte de la dimensión humana, que desde luego cuanto más comentamos su vida, que es la historia de una coherencia y de una dignidad
inquebrantable e insobornable, la que mostró a lo largo de su vida. Nunca se puso de rodillas ni reprochó nunca por ello nada a nadie. Pero en el plano musical pues estamos hablando de uno de los grandes folcloristas y musicólogos del siglo XX. Marazuela, que empezó como dulzainero, recorriendo los caminos de Segovia, de Ávila, las fiestas de Valladolid, la parte del sur de Valladolid, algo de Palencia, pero sobre todo Segovia, Valladolid y Ávila. Y cuando iba por las fiestas tocando la dulzaina, escuchaba canciones que en su prodigiosa memoria las iba albergando. Como ronda incluso hemos incluido un repertorio de canciones de Agapito Marazuela dentro de la muestra de los repertorios que tenemos. Tenemos la misa castellana, tenemos romances, tenemos villancicos, pues hemos incluido también uno de cancionero de Agapito Marazuela. Donde se contiene esa recopilación. Este es el tambor con el que le acompañaba. Este tambor acompañado a Agapito Marazuela tocando la entradilla, tocando todas las piezas que él tocaba, fundamentalmente como piezas, digamos, de mayor riqueza musical, solía tocar la entradilla y las habas verdes. Pues este tambor le ha acompañado, tocado por mí, le ha acompañado a Marazuela en muchos sitios y desde luego están las grabaciones que hemos efectuado. De la misma manera que con la dulzaina, tocamos a dos dulzainas, Agapito y yo le acompañaba, curiosamente yo hacía normalmente la segunda voz. Él subía mucho y bien. A veces cambiábamos, pero en fin, estábamos muy compenetrados. Y fue, repito, el reverdecer y el de Marazuela, y junto con este reverdecer, el despertar de ese alma castellana dormida durante tantos años. Y ese despertar fue posible porque Marazuela enseñó a los castellanos y al mundo entero que Castilla, contrariamente a la imagen falsificada de la generación triste del 98, de aquellos atónitos palurdos sin danzas y canciones, pues era una región muy rica en canciones como expresión de una personalidad cultural extraordinariamente rica. Lo que destaca de la figura de Agapito Marazuela es su labor investigadora del folclore. Ese es su principal valor, como ya se lo reconocieron en 1933, creo recordar, por los datos, con el Premio Nacional de Folclore. Aquí a mi derecha está el retrato de Marazuela, que tiene su vida, su sentido y su simbología. Fue pintado el 16 de febrero del 48 y dice, al pie de página, la dedicatoria del maestro, que es Pepe Ortega, al gran guitarrista Agapito Marazuela, Ocaña, 16 de febrero de 1948. Agapito, volviendo a su dimensión personal, es una persona que murió prácticamente pobre, no poseía ningún bien de naturaleza inmobiliaria. Tenía este cuadro, tenía sus instrumentos de trabajo, sus herramientas, sus aperos profesionales, que era la guitarra, la dulzaina, este tambor que es suyo, estas dos dulzainas antiguas del siglo, esta del siglo XVIII en Peral y esta del siglo XV, y muy poco más. Lo que eran en definitiva los instrumentos de trabajo. La mirada triste de una España desgarrada y rota, no de una España vencida, sino de una España cuyo futuro no se presenta alentador. Y en segundo lugar, es la imagen de un hombre elegante, otra característica muy propia de Marazuela. Daros cuenta que está vestido impecablemente, con su pajarita, su camisa, y su chaqueta cruzada. La música de Castilla la Vieja, que él efectivamente era la Castilla más... la que se reivindicaba cuando se reivindicó también en Segovia la comunidad uniprovincial, ¿no?, al margen de Castilla y León, esa Castilla la Vieja, la música de Castilla la Vieja la dio a conocer a Agapito Marazuela.